Recorrí medio país solo para llegar a tiempo al cumpleaños de mi abuela. O al aniversario de mis abuelos. La verdad, nunca estoy del todo seguro. En mi familia, cualquier excusa es válida para reunirse, comer de más y repetir las mismas historias de siempre. Pero no me molesta. Soy de los que viven por experiencias. No me gusta quedarme quieto mucho tiempo. Siempre estoy buscando algo nuevo, algo que valga la pena contar después, aunque sea solo por curiosidad. Después de un rato entre el ruido, la comida y las conversaciones que ya me sabía de memoria, hice lo que siempre hago en reuniones familiares: desaparecerme. Fue ahí cuando empecé a revisar cosas antiguas de mi familia. Había cajas que nadie tocaba, libros viejos acumulando polvo desde hace años. Siempre me ha dado curiosidad ese tipo de cosas, así que empecé a abrirlos uno por uno. Dentro de uno de esos libros encontré algo distinto. Una especie de guía o mapa, no lo sé, o una carta muy antigua, doblada y amarillenta. No tenía fecha clara, pero hablaba de un bosque, de este mismo lugar. No lo tomé muy en serio al principio. Pensé que era una historia para asustar. Una de esas leyendas que pasan de generación en generación sin que nadie sepa realmente de dónde vienen. Pero había algo diferente. No contaba el mito. Lo explicaba como si fuera una guía para salir del bosque. El famosito bosque del pueblo. O mejor dicho, bosque maldito. La traje conmigo, más por curiosidad que otra cosa, solo para chequearla. Encontré el tiempo para leerla, y todo lo que contenía me alentó a hacer un videoblog que desmiente esta maldición, documentar todos los mitos y verdades ocultas que la gente teme cuestionar, o por lo menos lo que dice la carta. Decidí realizar el viaje. Desde que llegué, todos evitan mencionar el bosque que rodea el lugar. Dicen que está maldito y que dentro de él habita una bruja que ha estado ahí desde siempre. Nadie sabe de dónde vino. Nadie sabe qué es realmente. Pero todos coinciden en algo. El que entra, se pierde. Y los afortunados que regresan no vuelven igual. Los pocos que logran salir evitan hablar de lo que vieron. No explican qué les pasó. Solo repiten frases sueltas, como si algo se hubiera quedado atrapado en su mente. O como si algo no los dejara contarlo. Vuelven distintos, inquietos, ausentes. Como si una parte de ellos nunca hubiera salido del bosque. Según la leyenda del pueblo, no es un bosque del que simplemente puedas salir caminando. Las personas que intentan escapar terminan dando vueltas, regresando al mismo lugar, como si el bosque no quisiera dejarlos ir. Sin embargo, existe una forma de salir. La maldición habla de 5 cosas que deben cumplirse y algo más que no entendí al principio. El pergamino no solo tenía reglas, tenía algo parecido a un mapa. No un mapa normal, no con caminos claros, sino como trazos incompletos, senderos que no estaban del todo dibujados, como si no existieran todavía, como si esos caminos se fueran abriendo solo cuando cumples cada regla, como si el bosque no te dejara avanzar hasta que haces lo que te pide. No estaban escritas como órdenes, sino como si alguien hace mucho, mucho tiempo las hubiese escrito como si no fuera de esta época, ocultándolas dentro de palabras viejas. Difíciles de entender a simple vista. Regla número 1. No tientes al sendero antes del primer aliento del día, pues la tierra no guía a quien llega antes de su despertar. Regla número 2. No hallarás caminos si no replicas aquello que ya fue trazado, pues el bosque reconoce al que imita y extravía al que ignora. Regla número 3. Guarda tu voz cuando la sombra pronuncie tu nombre, pues no toda llamada busca respuesta. Algunas buscan abrirte paso a la pérdida. Regla número 4. Aparta tus ojos de aquello que más anhelas y amas,
pues lo que guardas como propio es aquello que te liberará. Regla número 5. Y cuando la senda te niegue toda salida, no huyas, no reces, no cierres los ojos. Mírala. Decidí comprobarlo por mí mismo. Demostrar que todo esto no es más que un cuento que alguien inventó, escribió y dejó olvidado en ese libro. Que no hay maldición, ni bruja, ni nada que no tenga una explicación lógica. Por eso vine solo. Solo yo y mi cámara. No le avisé a nadie. No lo vi importante. Según ese pergamino, todo debía completarse en 5 días. Cada regla en un día distinto. Como si te diera tiempo a equivocarte, fallar y volver a intentarlo al día siguiente. Y no era la primera vez que hacía algo así. Ya he explorado lugares aislados antes. No tengo razones para pensar que esta vez será diferente. No tengo miedo de que me vaya a pasar nada. No dormí bien. Me desperté antes de que sonara la alarma con esa mezcla rara de ansiedad y ganas de empezar de una vez. Taza sobre mesa, mochila, clics de cámara. Desayuné rápido. Café fuerte, pan tostado. Nada especial. Dejé todo listo la noche anterior. Cámaras, baterías, micrófono, el equipo para grabar el blog. Revisé todo 2 veces, por costumbre. Dejé a mi perro con mi novia. No le dije exactamente a dónde iba, solo que iba a grabar contenido unos días. No quería escuchar lo mismo de siempre. Que tenga cuidado. Que esas cosas no son normales. Para mí, esto es exactamente lo contrario. Es algo que necesita ser explicado. Nunca hablaba mucho del lugar, pero cuando lo hacía, evitaba ciertos temas, como si hubiera cosas que simplemente no quería recordar. Supongo que de ahí viene todo esto. Historias que se repiten hasta que alguien decide creerlas. Conduje varias horas hasta llegar. Kilómetros de carretera vacía, árboles cada vez más densos, señal desapareciendo poco a poco. Nada fuera de lo normal. Cuando llegué, el ambiente sí es diferente. No sabría explicarlo bien. Paré en una gasolinera para comprar algo de refrigerio y echarle gasolina al carro. Aproveché para preguntarle al vendedor sobre el bosque, pero apenas mencioné el tema, cambió la expresión. Se quedó en silencio unos segundos, como si no supiera qué decir o como si no quisiera decirlo. Luego respondió algo rápido, sin mirarme, desviando la conversación hacia otra cosa. No insistí, pero fue claro. No quería hablar de eso. Pero bueno, es un pueblo pequeño. Pasa en todos lados. Eran exactamente las 6 cuando empezó a amanecer. Algo que según me dijeron no es tan común en este lugar. El frío era más intenso de lo que esperaba. No era el típico de la mañana. Era distinto, más seco, más pesado. Mientras caminaba, iba grabando, hablando solo como siempre hago. Detalles pequeños, pensamientos sueltos, tratando de documentarlo todo. Pero había algo raro. El sonido. Mis pasos se escuchaban demasiado claros, como si el bosque aún no estuviera despierto. No es que piense que signifique algo, solo lo noté. Día 1. No tientes al sendero antes del primer aliento del día, pues la tierra no guía a quien llega antes de su despertar. Esperé antes del amanecer e inicié mi exploración hacia el sendero que lleva al bosque. Intenté seguir lo que decía ese papel sobre la supuesta maldición. O sea, sí, ya sé cómo suena eso. Maldición. Ridículo. Pero bueno, decía que debía entrar al amanecer. Y pensé, ¿y si entro antes? En plan, para comprobar si de verdad pasa algo o si es puro cuento viejo. Caminé hacia el bosque y aquí es donde empieza lo raro. O sea, no raro, pero sí raro.
No importaba por dónde entrara. Literal, probé distintos puntos. No importaba cuánto avanzara, ni si iba recto, ni si giraba. Siempre terminaba en el mismo lugar. La entrada, el carro, exactamente donde lo dejé. Y es como, ok, ¿me estoy equivocando yo? Porque tampoco soy tan estúpido, creo. O sea, sí, a veces me distraigo, pero no para perderme en línea recta, ¿no? Lo intenté otra vez. Y otra. Cambiando de dirección, marcando puntos, fijándome en árboles específicos, en piedras, en cualquier cosa que me ayudara a ubicarme. Nada funcionaba. Era como si el bosque me regresara. Lo cual suena súper exagerado, ya lo sé. Pero es que no encuentro otra forma de decirlo. Y no estoy diciendo que sea algo paranormal ni nada de eso. Tiene que haber una explicación lógica. Siempre la hay. Solo que ahora mismo no se me ocurre ninguna. Porque esto no es normal. A las 6 en punto empezó a amanecer. Exactamente a las 6. Ni antes ni después. Y no sé, eso también se sintió raro. Nunca me había fijado en eso aquí, pero se sintió demasiado exacto. Como si alguien hubiera puesto un reloj y dijera, ok, ahora sí, luz. Volví a intentarlo. Y esta vez sí entré. Y ahí fue cuando empezó a ser muy raro. No apareció un camino como tal, pero sí algo distinto. O sea, no es que de repente salió un sendero mágico, ni nada así, tranquilo. Pero sí se sentía como una dirección más clara. Como si el bosque dejara de ser todo igual, ¿sabes? Como cuando por fin ves por dónde más o menos ir, aunque no haya camino. Y no estoy diciendo que sea algo sobrenatural, ni nada de eso. Relájate, no me estoy volviendo loco, creo. Solo diferente. Y ya, tampoco hay que hacer un drama por eso. Bueno, sí, un poquito raro sí es. Encendí la cámara, porque si esto es un mito, lo voy a demostrar, fácil. Y si no lo es, bueno. Tampoco nos adelantemos, ¿ok? No voy a empezar con paranoia ahora. Todavía no hay razón para pensar eso. O sea, ninguna razón sólida. Solo sensaciones raras. Que eso no cuenta, creo. Pero hay algo que no tiene sentido. Y eso sí me está molestando. Y no caminé lo suficiente como para haber dado vueltas. O sea, no soy tan inútil tampoco. Sé cuándo estoy girando y cuándo no. Y aún así terminé exactamente en el mismo lugar. Exactamente. El mismo. Puede ser coincidencia, o que estoy calculando mal, o que el bosque es igualito en todas partes y me estoy confundiendo. Sí, eso suena lógico, bastante lógico. Pero bueno, da igual. No creo que sea paranormal ni nada extraño, solo que no tiene sentido para mí. Hice un recorrido y una breve exploración sobre el bosque. En plan, voy a entrar, mirar un poco y demostrar que todo esto es puro cuento. Porque claro, yo venía súper confiado, como si esto fuera un paseo cualquiera, pero desde que puse un pie adentro ya se sentía raro. Sino ese raro incómodo que te hace pensar demasiado aunque no quieras. El bosque es denso, oscuro incluso de día, con árboles altos y torcidos, todos húmedos, como si estuvieran sudando, llenos de musgo pegajoso que parece que si lo tocas te vas a quedar sin mano. Y las ramas cruzadas por todos lados, como si alguien las hubiera acomodado para fastidiarte el paso. Y el suelo, blando, lleno de hojas podridas que se te pegan a las botas como si quisieran adoptarte. En serio, caminas y sientes que te estás hundiendo en algo medio baboso. Nada agradable, cero turístico, no lo recomiendo. El aire está frío, húmedo, como si siempre estuviera a punto de llover, pero nunca termina de hacerlo. Y el silencio, ese silencio raro que no es normal, porque no es que no haya sonidos, es que los pocos que hay no encajan. Crujidos que aparecen de la nada. Hojas moviéndose cuando no hay viento,
como pasitos mal disimulados que no logras ubicar. Y ahí es cuando uno empieza a decir, ok, esto no me gusta, pero tampoco me voy a poner dramático. O sea, no creo que sea paranormal ni nada extraño, solo que no tiene sentido para mí. Y eso es lo que realmente me está empezando a fastidiar. Armé un pequeño campamento antes de que cayera la noche. Nada complicado. Una fogata decente, el saco y lo poco que traje para comer. Me hice un snack rápido y dejé la cámara grabando por ratos. Traje lo necesario para sobrevivir, pero lo justo. Así que voy a tener que racionar la comida si quiero que me alcance todo el viaje. Se escucharon sonidos raros, crujidos, algo moviéndose entre los árboles. Pero puede ser cualquier animal. No soy biólogo, o como se llame el que estudia animales. Creo que es zoólogo. Así que no voy a ponerme creativo con eso. Seguramente era algo normal. Intenté ubicar un punto con agua. Encontré una especie de pozo pequeño o lago poco profundo. Fui a lavarme las manos y casi me voy de cara. Me torcí un poco el tobillo. Nada grave, pero molesta al caminar. También noté que el agua que traje bajó más rápido de lo que pensaba. Voy a tener que racionar o usar lo que encuentre aquí si hace falta. En general, cosas incómodas, sí. Pero nada fuera de lo normal. Antes de dormir, me quedé un rato jugando en la consola que traje, tratando de desconectar un poco. Supongo que necesitaba distraerme. La fogata ya estaba bajando y el bosque estaba demasiado callado. No era un silencio normal. O sea, no ese silencio típico de noche donde todavía se siente algo de fondo, como insectos o el viento moviendo hojas. No, esto era un silencio incómodo, de esos que te hacen pensar, ok, algo aquí no está bien, aunque no sepas explicar por qué. Como si todo se hubiera detenido de golpe y el bosque entero hubiera dicho, ya, hasta aquí llegamos. Y yo al principio pensé que era por la hora, porque, bueno, tampoco soy experto en animales ni nada, pero dije, seguro están quietos o durmiendo o lo que sea que hagan. Porque obviamente mi cerebro siempre intenta buscar la explicación más lógica, aunque no tenga ni idea de lo que estoy diciendo. En algún punto me quedé dormido sin darme cuenta, lo cual también es típico en mí, porque puedo estar en una situación rara y aún así me duermo como si nada. Y fue justo ahí cuando pasó todo. Porque me desperté de golpe, pero no fue como cuando escuchas un ruido fuerte o algo que te sobresalta directamente. No, fue peor. Fue porque dejó de haber absolutamente cualquier sonido. O sea, nada. Ni viento, ni hojas moviéndose, ni insectos. Ni ese ruido mínimo que siempre está aunque no te des cuenta. Era como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo entero. Y eso ya de por sí es suficiente para que uno diga, ok, esto no es normal. Abrí los ojos y lo primero que noté fue la fogata, que estaba apagada, pero no apagada en plan se consumió sola porque ya era tarde. No, apagada. Como si alguien la hubiera sofocado, como si alguien hubiera estado ahí y hubiera dicho, esto se apaga ahora. Y ahí fue cuando empecé a sentir algo raro. No una sensación vaga de esas que uno se inventa por sugestión, sino algo más claro, más directo. Como si de verdad hubiera algo cerca, como si algo se hubiera acercado demasiado sin que yo me diera cuenta. Y eso no me gustó nada, o sea, nada de nada. Y entonces fue cuando lo sentí más fuerte, como si eso o lo que sea estuviera moviéndose a mi alrededor, como si me estuviera rodeando, lo cual suena súper exagerado cuando lo digo en voz alta, lo sé, pero en ese momento no se sentía exagerado, se sentía real, demasiado real, y de repente pasó una ráfaga, pero no una ráfaga normal de viento que viene y ya. No, las hojas se movieron de golpe alrededor de la tienda como si algo hubiera pasado corriendo justo al lado mío, como si hubiera algo moviéndose con intención, no al azar. Y eso fue lo que me hizo pensar, ok, esto no es solo viento, esto es otra cosa. Poco después escuché pasos rápidos, uno, luego otro, alrededor de la tienda, como si estuviera dando vueltas, rodeándome. Y ahí sí que ya no tenía ganas de hacerme el valiente, ni el lógico, ni nada, porque sonaba como si algo supiera exactamente dónde estaba yo, como si me estuviera vigilando.
como si estuviera jugando conmigo, y yo ahí quieto, sin moverme, sin respirar casi, porque obviamente mi brillante idea fue quedarme completamente inmóvil, como si eso fuera a ayudar en algo. Pero bueno, en ese momento no estaba pensando claramente, estaba pensando lo justo para no entrar en pánico total. Y entonces, de la nada, silencio otra vez, pero un silencio todavía más pesado, como si nada de lo anterior hubiera pasado, como si todo hubiera sido imaginación mía, lo cual sería genial porque significaría que no hay nada allá afuera. Pero sinceramente no se sintió así. No se sintió como algo inventado, y no voy a decir que fue algo paranormal porque no tengo pruebas y no me voy a poner dramático sin razón, pero sí voy a decir algo muy claro. Eso sí me asustó. No sé cuándo me quedé dormido, pero le doy gracias por ello. Sé que fue el cansancio que me invadió, pero... Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres seguir explorando relatos oscuros, mensajes que no deberían leerse y presencias que prefieren no ser vistas, suscríbete al canal. Moro Horror Oficial. Y apóyame dejando tu me gusta. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Nos vemos en el próximo relato. Y recuerda, No enfrentes lo que no entiendes.